Buenas tardes, es un gusto estar de vuelta con todos ustedes. Es nuestra segunda jornada hoy. Y tengo el agrado y el gusto de presentar esta conferencia que fue trabajada y organizada por un grupo de estudiantes del Seminario de Investigación número 2, que se imparte dentro de la licenciatura de Arqueología. eh, y que felicito a las tres autoras por haberse animado a presentar su eh, trabajo, ¿no? Em, la conferencia la va a presentar Sonia Ucelo, pero también cuenta con la coautoría de Camila Ruiz, que es estudiante del octavo ciclo de la licenciatura en Arqueología en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Su experiencia arqueológica se basa en prácticas de campo y trabajo dentro del proyecto del sitio Caminal Juyú y voluntariados en el Simposio de Investigaciones Arqueológicas de Guatemala. También está Emily Zamora, estudiante también de la licenciatura, quien ha acumulado experiencia a través de prácticas de campo en el sitio arqueológico La Vega del Cobán en Teculután, Zacapa, y voluntariados también en el Simposio de Investigaciones Arqueológicas de Guatemala, así como talleres de cerámica y osteología humana que se han impartido acá en esta escuela. Es también bachiller en Ciencias y Letras con un técnico profesional en idioma inglés y actualmente labora en un proyecto arqueológico de rescate en el área de Miraflores, aquí en la ciudad capital. Posee habilidades para el trabajo en equipo con un fuerte enfoque en la investigación, la comunicación y capacidad para aprender. Y se caracteriza por su perseverancia, por perfeccionar sus conocimientos. Y como les comentaba, quien presentará hoy esta conferencia es Sonia Ucelo, que es profesional con una licenciatura en educación inicial y primaria, perdón, en educación inicial y preprimaria por la Universidad Rafael Landívar y actualmente culminó el octavo ciclo de la licenciatura en arqueología. En el ámbito educativo cuenta con una trayectoria de 27 años en docencia y coordinación académica en el Colegio Kivat, complementada en la Universidad Rafael Andívar. Su experiencia arqueológica incluye prácticas en el Programa Regional de Investigaciones Arqueológicas del Motagua Medio y el Proyecto Arqueológico Saculep, así como voluntariado en el laboratorio del Proyecto Arqueológico Huaca. Ha fortalecido su perfil con capacitaciones en Guardianes del Patrimonio, en el Ministerio de Cultura y Deportes, Introducción a la Arqueometría Físico-Química y el Sistema de Análisis Cerámico Atributo Consistente. Así que, Sonia, de verdad me da muchísimo gusto verlas por acá en este espacio y empiezo a compartir la pantalla y me vas indicando. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Agradezco la oportunidad de poder compartir las ideas que desarrollamos en el grupo y pues ahorita veremos cómo se desarrolla nuestra presentación. Muy bien. Nuestro objetivo era establecer cómo se manifiestan las jerarquías sociales, las prácticas funerarias y la evolución cultural en un transecto del Cementerio General San Lázaro, con los objetivos específicos de establecer un estudio tipológico de tumbas y lápidas, clasificándolas según su complejidad arquitectónica y decorativa. También determinar la distribución espacial de las tumbas según su tipología, identificando áreas de concentración de mayor o menor riqueza material y realizar una seriación temporal de las tumbas y decoraciones para identificar cambios en las modas arquitectónicas y artísticas a lo largo del tiempo. Siguiente, por favor. Muy bien, sabiendo que nos observan personas de diferentes latitudes, pues Guatemala se ubica en Centroamérica. Sin embargo, existe también el departamento de Guatemala y el municipio de Guatemala. Pasamos a la siguiente. Sin embargo,
El Cementerio General de San Lázaro está ubicado en la ciudad de la antigua Guatemala, que justamente es el tercer lugar en donde estuvo asentada la capital de Guatemala. En el mapa se pueden ver los 4 traslados de la capital de Guatemala, comenzando por el puntito amarillo, luego se trasladó a otra área que actualmente es otro departamento, ¿verdad? Y es el puntito anaranjado. Luego se trasladó al puntito rojo, que es justamente donde se ubica la ciudad de Antigua Guatemala, y que en el último traslado llegó al puntito celeste en el departamento de Guatemala, donde se encuentra la actual ciudad. Pasamos a la siguiente. Entonces, justamente los traslados de la capital de Guatemala han abarcado los departamentos de Chimaltenango, Zacatepeques y Guatemala. Y es justamente en la tercera capital, ¿verdad? En el Valle de Panchoy, donde se permaneció prácticamente 200 años hasta que diversos temblores, ¿verdad? Destruyeron la ciudad y fue necesario que se trasladara a donde actualmente se encuentra. Entonces, para ubicar muy bien, ¿verdad? La primera capital estuvo en Isimché, la segunda capital estuvo asentada en el Valle de Almolonga y es conocida como Ciudad Vieja. Y la tercera capital de Guatemala, actualmente en el Valle de Panchoy, se conoce como la antigua Guatemala. Pasamos a la siguiente. Bueno, en el Valle de Panchoy, con las cualidades para una nueva ciudad, fue la primera capital planificada de América. Y en 1543 se trazó la ciudad por el ingeniero Juan Bautista Antonelli, dándole una orientación norte-sur, oriente-poniente en forma rectilínea. Ya en 1566 se confirmó el título de muy noble y muy leal ciudad de los caballeros de Santiago del Reino de Guatemala, por medio de la Real Cédula extendida por el rey de España de ese entonces, Carlos V. Pasamos a la siguiente. Como parte de la historia del cementerio, cabe resaltar que durante el gobierno de don Álvaro Quiñones de Osorio, era caballero de la Orden de Santiago en el Reino de Guatemala, dispuso establecer un hospital y dictó órdenes terminantes a fin de que fueran recluidos todos los pordioseros y enfermos ambulantes, inválidos y lazarinos que por ningún pretexto podían abandonar dicho campo, ya que por el comercio que existía con Oaxaca a todas las provincias de Centroamérica, se encontraba la ciudad llena de enfermos crónicos que vivían de la caridad pública. Por eso se seleccionó un terreno amplio al oeste de la ciudad, cerca del río Guacalate o Magdalena, donde construyó tanto una ermita como las instalaciones necesarias para la atención médica. En 1638 era administrado por los religiosos de la Orden de San Juan de Dios y fue destinado para albergar leprosos afectados por epidemias y personas vagabundas con enfermedades altamente contagiosas. San Lázaro, quien aparece en las parábolas evangélicas, fue elegido como patrono del lugar, convirtiéndose en el símbolo protector de los pobres y los leprosos. La capacidad del hospital era ilimitada, pero puesto que se les asignaba y atendía espiritualmente esperando su deceso, este modelo de hospital sería repetido en las afueras de las principales ciudades y se les denominaba lazaretos, concepto que desaparecería a inicios del siglo XX. Ya con el terremoto de 1717 fue afectada fuertemente la ermita y el hospital y se intentó reconstruir en varias ocasiones, pero hasta 1773 fue destruido en su totalidad por un terremoto. Entonces, en 1720, la ermita de Nuestra Señora de Guadalupe cedió sus instalaciones al Hospital de San Lázaro y en este nuevo sitio, que estaba ubicado en el extremo occidental de una calle que conectaba con el Palacio de los Capitanes Generales y la Plaza Central, fue reconstruido y era un edificio más estable y resistente, por lo que el leprosario dejó de cumplir su función y los planes municipales convirtieron al antiguo Hospital de San Lázaro en cementerio municipal.
Entonces, este cementerio general de San Lázaro surgió en el mismo contexto histórico, marcado por una transición social muy significativa. Su localización responde a una lógica funcional. Al estar próximo a la ermita, se convirtió en el lugar natural para enterrar a los enfermos que fallecían en el hospital cercano. La siguiente, por favor. En 1922 se instaló una cruz de piedra que complementaba la imagen del lugar y se realizó un plano del cementerio hecho por Juan Francisco Álvarez, quien anotó en este plano que tenía en ese entonces 75 años de edad. Es el plano que podemos observar en las fotografías. Es de grandes dimensiones y fue encontrado por nuestras investigaciones en el archivo municipal. Este plano surgió a iniciativa del concejal encargado del ramo en un área de 6 manzanas, que equivalía a 6.442 varas y con una nomenclatura que incluía a las 350 personas que tenían propiedad en el cementerio y sus números correspondientes que están en la parte baja donde lamentablemente se puede observar que ya presenta daño. Afortunadamente, este plano se encuentra enmarcado y resguardado en el archivo municipal. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, durante la época colonial en Guatemala, las prácticas funerarias estaban profundamente ligadas al ámbito religioso. Las personas eran enterradas dentro o cerca de las iglesias, buscando estar lo más cerca posible del altar, considerando el centro de la vida espiritual. El lugar del entierro reflejaba el estatus social y religioso del difunto. Los más prominentes eran sepultados dentro del templo, mientras que otros eran enterrados en criptas o nichos en los muros de las iglesias. A partir del siglo XIX, con la llegada de nuevas corrientes de pensamiento como el academicismo neoclásico, el liberalismo y la secularización, se transforman las prácticas funerarias en Guatemala. Estas transformaciones incluyeron la creación de cementerios civiles más amplios y alejados del control eclesiástico. En este contexto, el Cementerio General San Lázaro comenzó a funcionar, consolidándose como un espacio clave en esta nueva visión laica del orden social. El diseño de los mausoleos que ustedes pudieron observar refleja la influencia del clasicismo con estructuras elevadas, columnas decorativas y cuidado estético. La siguiente, por favor. El cementerio cuenta con una ermita cuya fachada refleja la simplicidad y austeridad característica de las ermitas antigüeñas. Además, tiene una oficina administrativa y cuerpo forense. El camposanto se divide en zonas. Son tres, las cuales cuentan con galerías y jardines con arbustos y árboles, así como 7 fraccionamientos en la zona 3. En la fotografía se puede observar también el cementerio y la ermita de San Lázaro entre 1880 a 1916. La siguiente, por favor. En las fotografías pueden observar a dos de personas del equipo, ¿verdad? En primer plano aparezco yo y detrás de mí asoma Emily. Y nuestra investigación fue presentada por la compañera Camila Ruiz en la exposición pública del seminario en el mes de mayo de 2025. En la metodología, les puedo comentar que los cementerios históricos representan un patrimonio cultural invaluable, ya que son testimonios de memoria colectiva, las prácticas funerarias y la evolución urbana de una sociedad. Su estudio requiere un enfoque integral que combine investigación documental, trabajo de campo y análisis arquitectónico, urbano e iconográfico. Entonces, se trabajó con una propuesta metodológica que abordaba los espacios como ciudades de los muertos,
considerando su diseño, monumentos funerarios y desarrollo histórico, lo que permite una comprensión profunda de su valor patrimonial. El cementerio en sí mismo se trata como un documento histórico vivo. Nosotras realizamos investigación documental en archivos históricos, de cartografía y bibliografía especializada. También realizamos trabajo de campo en el mes de abril de este año y un análisis de gabinete o estudio de lo arquitectónico. Los resultados, como les dije, se dieron a conocer por primera vez a finales de mayo por nuestra compañera Camila Ruiz. La siguiente, por favor. Muy bien. Las tumbas que registramos corresponden a un total de 76 que únicamente se encuentran dentro del área que se señala con una línea amarilla en el mapa, que es nuestro transecto dentro del área que ocupa la zona 1, antes de llegar a la Galería Sur y una cruz. Entonces, ese es el área que justamente colinda con la calle y el borde perimetral que da hacia el este y hacia el sur del cementerio. Entonces, en la segunda foto se puede apreciar la esquina donde prácticamente se forma una L y fue el área que escogimos para realizar nuestra investigación. La siguiente. Muy bien. El registro se empezó con el monumento a los niños no nacidos, que se encuentra a tan solo unos metros al sur de la entrada del cementerio y al lado este de la calzada principal. Este monumento tiene enfrente el mausoleo que pertenece a la familia Smithia y en su lado norte, muy cerca, se estacionan motocicletas de los trabajadores. Entonces es muy llamativo justamente que al ingresar se encuentre un pequeño camino y ese fue el que nos sirvió para poder realizar nuestro estudio, trabajando con la ficha de registro que vieron en las diapositivas anteriores y trabajando justamente con los mausoleos que se encontraban tanto del lado izquierdo como derecho, que creímos que nada más eran los que estaban al frente, pero descubrimos que hay algunos que están edificados en medio de esos y la pared perimetral. Entonces, uno al hacer la visita no solamente puede observar y apreciar lo que se encuentra justo al frente del camino, sino que también puede darse la vuelta alrededor de cada uno de los mausoleos y encontrar otros diferentes, más modernos o que han sido construidos ya hace tiempo. La siguiente. En la siguiente, por favor. Bueno, aquí podemos ver sobre las jerarquías sociales. El estudio de los contextos funerarios proporciona evidencias tangibles de cómo las sociedades estructuran y expresan sus jerarquías sociales a través de la cultura material. Los cementerios y sus componentes, tumbas, mausoleos, esculturas funerarias y rituales asociados, actúan como espejos de la estratificación social donde la monumentalidad de los materiales y la ubicación de los sepulcros reflejan diferencias de estatus, de poder e identidad. Aquí las tipologías arquitectónicas las entendemos como las élites suelen erigir mausoleos, panteones familiares o capillas ornamentadas, mientras que las clases populares acceden a fosas comunes o nichos sencillos. La Carta de Venecia de 1964 respalda esta distinción al categorizar monumentos funerarios como bienes culturales de valor excepcional. Ahora, los materiales y técnicas constructivas lo entendemos como el uso del mármol, bronce o vitrales en tumbas y personajes ilustres que contrasta con la piedra local o madera en enterramientos humildes.
por lo que estos elementos no solo denotan recursos económicos, sino también acceso a redes artísticas y tecnológicas privilegiadas. Y la iconografía y simbología la entendemos como las esculturas de los ángeles, obeliscos, alegorías, que comunican ideologías religiosas o políticas vinculadas a grupos dominantes, mientras que las cruces sencillas o epitafios minimalistas reflejan identidades más discretas. La siguiente, por favor. Ahora vamos a ver el estudio tipológico que se desarrolló. Con los datos recogidos en el transecto de la zona 1 del Cementerio General San Lázaro de Antigua Guatemala, se consideraron los materiales constructivos, el tipo de estructura y los epitafios o inscripciones que aportan datos sobre la identidad, filiación religiosa o estatus para determinar los siguientes tipos de estructuras funerarias que abarcan desde las más sencillas hasta las más complejas. Siguiente, por favor. El tipo 1 se caracteriza por tumbas sencillas que tienen un estilo arquitectónico simple, sin ornamentación, es utilitario y no muestra monumentalidad. La siguiente, por favor. El tipo 2 lo encontramos en tumbas que representan una mayor elaboración y esfuerzo en su estructura. También se observa que estos espacios albergan a más personas dentro del recinto. Y de este tipo pudimos identificar tumbas y mausoleos. Pasamos a la siguiente, por favor. El tipo 3 son estructuras funerarias monumentales y con espacio para varios miembros de la familia. Además, tienen la característica de ser más ornamentadas que las anteriores. Y esta muestra representa mausoleos, tumbas y capillas. Los estilos que predominan son el neoclásico en su mayoría, el estilo neogótico, el ecléctico y el moderno. La siguiente, por favor. El tipo 4 se caracteriza por presentar una arquitectura monumental, con el uso de materiales como el mármol en las lápidas, bronce o vitrales en tumbas que pertenecen a personajes ilustres, de un estatus social alto o en memoria de algún colectivo o grupo. La siguiente, por favor. Con relación a la distribución espacial, se encontró mayoría de tumbas monumentales orientadas al norte y este, lo que sugiere un estatus social más alto. Las tumbas orientadas al sur son simples, indicando menor riqueza material. Por otro lado, las áreas de mayor y menor riqueza están dispersas en el transecto. La relación entre ubicación y estatus social se describe mediante las desigualdades socioeconómicas notables como las tumbas más altas y ornamentadas, tipo 3 y 4, acá representadas con el color rojo y con el color azul. Aunque no se concentran en áreas asociadas a élites, se destacan por las dimensiones arquitectónicas y el adecuado mantenimiento, reflejado en sus elementos, floreros, jardineras, macetas, lápidas, pinturas, repello, etc. Mientras que la mayoría de tumbas más pequeñas, tipo 1, acá representadas en el color verde, están vinculadas a las clases populares y se les encuentra descuidadas o abandonadas. A pesar que la distribución de las tumbas con mayor riqueza en comparación con las de menor riqueza se encuentran dispersas, se toma en cuenta que existen espacios en los que fueron agregadas tumbas muy cerca del muro oeste y muy cerca de las que se encuentran a la orilla del camino del transecto. Al realizar el análisis, se concluye que las edificaciones que se encuentran más cercanas al camino corresponden a las tumbas más antiguas, mientras que las que se ubican muy cerca del muro oeste se construyeron posteriormente. Siguiente, por favor. Sobre las prácticas funerarias, el mantenimiento de los mausoleos en el Cementerio General San Lázaro está regulado por normas municipales.
Las familias pueden solicitar trabajos como pintura o reparación de estructuras deterioradas, pero deben estar al día con la cuota anual. El uso del color blanco es obligatorio para las pinturas. Y aunque algunos optan por tonos similares como el blanco hueso, esto no está permitido. La municipalidad realiza limpieza y mantenimiento especialmente en vísperas del 1 de noviembre, que acá en Guatemala es el día que se le celebra o se recuerda a los fieles difuntos. En cuanto a las prácticas constructivas, se procura conservar el diseño original de los mausoleos, incluso cuando intervienen albañiles externos. Existen medidas estándar para los nichos actuales, pero los mausoleos antiguos presentan dimensiones más reducidas, lo que dificulta el uso de ataúdes modernos. En estos casos, se solicita a las familias cambiar el tamaño de la caja, ya que no se pueden ampliar las estructuras. Se observa una tendencia hacia el aprovechamiento del espacio en los diseños más recientes. En terrenos pequeños se construyen mausoleos con varios niveles de nichos apilados verticalmente, optimizando el espacio disponible. Esto contrasta con estilos antiguos más amplios, ya que ahora se prioriza la funcionalidad sin replicar los diseños clásicos. Los mausoleos antiguos, aunque parezcan abandonados o carezcan de lápidas visibles, no se derriban, ya que forman parte del patrimonio del cementerio. En cuanto a las exhumaciones, los restos no reclamados se almacenan cuidadosamente en una bodega, sin ser descartados, lo que refleja una gestión respetuosa y ordenada de los espacios y restos humanos. Siguiente, por favor. Con relación a la temporalidad, el periodo colonial tardío o republicano muestra influencias coloniales en el uso de los materiales como piedra tallada y motivos religiosos, como cruces y epitafios en latín o español arcaico. Las inscripciones que podemos ver en las lápidas, que son 40 las que pudimos analizar, verán que son sencillas, con énfasis en la identidad familiar y la fe católica, reflejando la importancia de la iglesia durante la época colonial y los primeros años republicanos. La siguiente, por favor. Luego, la transición hacia el siglo XX nos permite observar lápidas que introducen elementos más elaborados, como placas de bronce y diseños neoclásicos. Esto coincide con la modernización de Guatemala y la influencia de estilos europeos. Los epitafios comienzan a incluir logos o logros personales como el primer director, fundador de Zamorano, reflejando un cambio hacia la valorización individualista. La siguiente, por favor. Y la tercera época que pudimos encontrar ya la denominamos contemporánea. Estas lápidas podemos observar una mezcla de tradición y modernidad. Los materiales incluyen mármol pulido y cerámica, con diseños minimalistas o personalizados, como por ejemplo alguien con el apodo Nono. Aquí la influencia global y la secularización se hacen evidentes, aunque persisten símbolos religiosos adaptados a estilos más abstractos. Siguiente, por favor. La evolución cultural se observa en la evolución arquitectónica del cementerio, ya que es un microcosmos de la historia guatemalteca, desde la herencia colonial neoclásica hasta el eclecticismo republicano y la modernidad globalizada. Cada estilo funerario no solo responde a modas estéticas, sino también a proyectos políticos e identitarios. El análisis reveló que las élites utilizaron tumbas y lápidas complejas para marcar su estatus, pero no puede confirmarse su concentración espacial en áreas privilegiadas. Los cambios estilísticos reflejan la transición de la ciudad hacia la modernidad, aunque mediada por la tradición colonial y católica. La siguiente, por favor. En este caso es relevante mencionar el recorrido que se hace por las tumbas de antigüeños destacados. En el cementerio, que alberga los restos de personajes ilustres como el corregidor José María Palomo y Montúfar, cuyos restos descansan bajo la sombra de la cruz de piedra, también en estos recorridos
se ha visitado en donde reposan otros antigüeños como escritores, artistas, periodistas y personajes destacados. Un vecino nos participó que él hizo el recorrido del año 2018 y mencionaba que él recordaba los restos mortales del poeta y escritor y periodista César Brañas, cuyo nombre lleva el Centro Cultural, ya que un 13 de diciembre de 1899 fue su nacimiento y es un personaje ilustre de la literatura guatemalteca. También recordó a Carlos García Bauer, ex canciller de la República de Guatemala, también a José Rafael Godoy Monzón, que le decían Cochita Godoy. Estaba también Máximo Soto Hall, poeta y escritor. También en la visita pueden conocer el mausoleo a la educadora Olimpia Leal y el mausoleo del Magisterio Nacional, entre profesores y otros personajes del deporte. El escritor Miguel Ángel Monzón Méndez me indicaba que se pueden encontrar también las tumbas de otros personajes relevantes, como el doctor Luis Luján Muñoz, por su legado de 30 libros numerosos, artículos y comunicaciones en los campos de la historia, el arte, la arquitectura, la antropología y la arqueología. También el cronista de la Antigua, el licenciado Carlos Enrique Verdugo, nos señaló el monumento conmemorativo y mausoleo de los mártires, donde reposan los restos de fallecidos trágicamente el 23 de julio de 1954, en el mes de junio, perdón, ya que fue construido en el sitio donde fueron asesinados y sepultados en una fosa común. En el interior de la capilla del monumento, en los muros laterales, están los nichos sepulcrales y una lápida conmemorativa de la lista de fallecidos de este trágico suceso. Entre ellos, el tío Samuel Verdú, del cronista de la Antigua. Sin embargo, de igual manera encontramos el mausoleo del doctor Frederick Wilson Popenoe, quien era el padre de la reconocida arqueóloga Marion Popenoe de Hatch, que el arquitecto Eric Suárez nos hacía el comentario que es destacado el señor Wilson junto a su primera esposa Dorothy Hutch por quien era una prominente arqueóloga inglesa, porque fueron los primeros en restaurar una casa en la antigua Guatemala con un programa arqueológico. Era una casa del siglo XVIII construida sobre los vestigios de una casa del siglo XVII. Y fue tan perfecta la restauración que hoy en día es difícil determinar qué partes son originales del siglo XVIII y cuáles son restauración. Respetaron al 100% el uso de materiales de aquellas épocas. Siguiente, por favor. Entonces, como conclusión, este cementerio representa un microcosmos de la historia cultural y social de la antigua Guatemala, donde la evolución arquitectónica y decorativa de las tumbas refleja procesos más amplios de modernización y tradición y construcción identitaria. La presencia de mausoleos con materiales costosos como el mármol, el bronce y los epitafios destacados evidencia el papel de estas élites en el siglo XX. El análisis de las lápidas también revela marcadas jerarquías sociales y diferencias en los roles de género, reflejando normas tradicionales. Además, la hegemonía católica se mantiene, mientras que la ausencia de iconografía indígena sugiere una marginación cultural. Sin embargo, algunas lápidas muestran elementos bilingües o personalizados, especialmente tumbas posteriores al año 2000, lo que indica una apertura hacia nuevas formas de expresión memorial. La disposición espacial dentro del cementerio sigue marcando diferencias de clase, con sectores centrales reservados a tumbas elaboradas y áreas periféricas con sepulcros más modestos, posiblemente inaccesibles para personas de bajos recursos. La utilización generalizada del cementerio en mausoleos también señala un estatus económico medio-alto. Las prácticas funerarias aún conservan rasgos tradicionales como ofrendas florales, altares y velas, reforzando una identidad católica dominante. La última, por favor. Y es importante agradecer por su colaboración y apoyo en nuestra investigación al doctor Mario Vico, nuestro catedrático,
Héctor Salazar, quien es el administrador del cementerio general, el licenciado Miguel Paredes, quien es el encargado del archivo municipal de la antigua Guatemala. También voy a agradecerle al escritor Miguel Ángel Monzón Méndez por su libro del cementerio, al arquitecto amigo Eric Suárez, quien es colaborador de la Casa Popenoe, al señor Francisco Rodríguez, trabajador municipal, y Carlos Enrique Verdugo Samayoa, que es cronista de la antigua Guatemala, y al señor Luis Fernando Monroy, quien es un vecino que nos brindó su testimonio de haber participado en los recorridos guiados dentro del cementerio. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Sonia, por la presentación.